la lengua maligna. Digan conmigo, la lengua maligna. Este tema hace muchos años no lo doy, y Dios me puso anoche que debía iniciar con ese tema, la lengua maligna. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 18. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 18. Santiago capítulo 3, del 1 al 18. Y dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz de reprender todo su cuerpo. Digan, porque todos ofendemos muchas veces. El apóstol Santiago está hablando y él mismo se incluye y dice: porque todos, incluyéndolo a él, ofendemos muchas veces de palabra. Y aquella persona que tiene la capacidad de no ofender con palabra es una persona, dice, perfecta, es una persona madura, es una persona también capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Y en cuántos problemas no nos ha metido la lengua? ¿Cuántos problemas no hemos tenido por la lengua, hermanos? Yo creo que cantidades. Y hoy sé que el Señor nos va a bendecir con ese tema. 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que quiere las gobierna, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Diga, ningún hombre puede refrenar la lengua. Ningún hombre puede refrenar la lengua. Y está llena de veneno mortal. Dominar la lengua es, hermano, lo más difícil que un cristiano puede, es una de sus luchas más fuertes, lo que tiene que ver el dominio propio en la lengua. Sin Cristo, hermanos, es imposible. Con Cristo y el Espíritu Santo es posible tener dominio propio de la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y ese es el capítulo de Santiago, el hermano del Señor, capítulo 3, y hace una descripción perfecta de la naturaleza y de la condición del ser humano en relación a sus palabras, en relación con la lengua, en relación a lo que habla. Y estos son principios que el apóstol Santiago da y que son válidos para toda la iglesia de Jesucristo. Escuchen bien, en la Biblia las leyes más difíciles de guardar son las leyes que están relacionadas con la lengua, que están relacionadas, hermano, con ese don maravilloso y poderoso que Dios nos ha dado, y es la capacidad de hablar, es la capacidad de poder pronunciar palabras. Eso es un don y es una capacidad especial que Dios nos ha dado a todos nosotros. Y hay leyes que nos competen a nosotros como cristianos. El poder de la lengua es impresionante, ya sea que se use para bien
o sea que se use para mal. Si se usa para bien, la lengua es una fuente de bendición. Pero si la lengua se usa para mal, es una fuente de maldición. Vamos a leer también Proverbios, capítulo 18, versículos 20 al 22. Santiago 3 era simplemente una cita de introducción, pero tal vez en otro tema podemos estudiar todo el capítulo. Proverbios 18, versículos del 20 al 22. Proverbios 18, versículos 20 al 22. Dieciocho, 20. Dieciocho, 20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida espiritual de una persona, la vida física, la vida económica, puede ser afectada por la forma en que una persona habla, por lo que una persona declara, por lo que una persona dice. 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En la lengua hay vida o hay muerte a través de las palabras, y el que ama la lengua dice que va a comer de su fruto. Si la lengua se usa para bendición, el fruto va a ser de bendición. Si la lengua se usa para maldición, también el fruto va a ser de maldición. Salmo 33, 6. Salmo capítulo 33, versículo 6. 33, 6. Y dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33, 6. Las escrituras nos enseñan que todo el universo mismo fue creado por la palabra de Dios. O sea que el poder de la palabra de Dios es impresionante. Por el poder de la palabra de Dios fueron creados los cielos, el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hay poder en la palabra del Señor, y esa palabra fue plasmada en la escritura. Y el Señor también le dio al ser humano, que fue creado a imagen de Dios, nos dio el poder a través de la palabra de poder traer bendición, bendición o maldición, vida o muerte, restauración o destrucción. Dios nos ha dado una capacidad tremenda a través de nuestras palabras para ser de bendición o convertirnos también en seres que vamos a traer maldición en los que nos rodean. Un hombre de Dios dijo que la lengua era un instrumento tan peligroso que tiene que mantenerse bien escondida y oculta detrás de una doble muralla o una doble barrera. Primero, los labios, y segundo, los dientes, para que no usemos mal la lengua. Escuchen bien, ¿qué sabiduría tiene eso? Dios nos puso una doble barrera para controlar la lengua, y son nuestros labios y segundo nuestros dientes, para que aprendamos a usar nuestra lengua correctamente. Y eso tiene mucha sabiduría, porque todos sabemos el daño y lo peligroso que puede ser cuando alguien usa la lengua para hablar mal de otra persona. Ese puede ser el daño más fuerte que se le puede causar al prójimo. Escuche bien, usted puede perder en el área económica y eventualmente recuperarse. Usted puede perder bienes materiales y luego usted puede recuperarlos. Usted puede perder muchas cosas en la vida, pero cuando una persona pierde el honor y la dignidad, eso es muy difícil recuperar. Demasiado difícil. Y eso es precisamente lo que la lengua tiene capacidad de hacer: destruir o construir, edificar o derribar.
Y todo eso se encuentra en nuestra lengua. Digan, en nuestra lengua. Que debe estar bajo una doble muralla, para que tengas control de lo que vas a hablar. Debe estar guardada por tus labios y por tus dientes, para que toda palabra que salga de tu boca verdaderamente se convierta en una bendición. Amén. Amén. Y hay una cantidad de pecados que están relacionados con la lengua, que también les voy a hablar de 26 pecados de la lengua luego, 26 pecados de la lengua. Pero Santiago dice que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Segundo, dice que es un fuego y que puede causar mucho daño y mucho estrago. Los grandes incendios que ustedes han visto en Bogotá, en la Sabana y en otras partes de Colombia, muchos han comenzado por una colilla de cigarrillo, por una fogata que no se apagó bien, por un fósforo que se tiró en un lugar que no era indicado y causó, hermano, la destrucción de decenas de hectáreas de vida de la naturaleza y de animales por un pequeño fosforito o un cigarrillo que no se apagó bien. Y eso es lo que la lengua puede hacer, meternos en muy graves problemas. Proverbios 22, versículo 1. Proverbios capítulo 22, versículo 1. Proverbios 22, 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Todos los seres humanos tienen una dignidad y delante de Dios merecen el respeto del prójimo y del hermano. Y la buena fama es mejor que todas las riquezas. Pero una de las formas de destruir una persona es a través de denigrarla, calumniarla, hablar mal de ella y destruir su honra. Para el pueblo judío, escuchen bien, ellos consideran que el pecado de la lengua maligna, escuchen bien, el pecado de la lengua maligna está incluido dentro de los pecados que no tenían perdón, dentro de las transgresiones que no eran perdonadas. Y ellos dicen que la lengua maligna se incluye inclusive en esa lista de pecados que no son perdonados por lo fuerte de ese pecado. Les conté la otra vez que había un miembro de una iglesia que hablaba mal de su líder, pasaba horas enteras hablando calumnias y cosas que no eran mentiras acerca del honor de aquel ministro de Dios. Y un día la persona se arrepintió, fue donde el ministro a su casa y le pidió perdón. Y el ministro le dijo: yo te voy a perdonar, es más, te voy a invitar hoy a almorzar conmigo. Mandó a la esposa a matar una gallina y le dijo: eso sí, mi amor, las plumas me las das en una bolsa, me las secas y me las das en una bolsa. Entonces la mujer fue, mató la gallina, quitó las plumas y las metió en una bolsa. Y le dijo: mi amor, prepárame el sancochito que en 1 hora y media vuelvo con el hermanito. Y el pastor se llevó al hermanito al centro de la ciudad. Llegaron a un edificio alto y entraron ahí, y el hermanito estaba asustado porque no sabía qué iba a pasar. Y lo llevó precisamente a la azotea del edificio, que era muy alto en la ciudad. Y el pastor le dijo: mira lo que tú has hecho conmigo, yo te voy a perdonar, pero mira lo que hiciste conmigo. Y abrió la bolsa y soltó las plumas, y las plumas fueron llevadas por el viento por todo lado. Y el pastor le dijo: mire, yo te puedo perdonar de tu pecado, pero ve y recoge todas las plumas. El muchacho dijo: eso es imposible. Y lo mismo le dijo el pastor: y ahora es imposible que yo vuelva a tener la misma buena fama que tenía antes. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con la lengua, porque todos ofendemos y hemos hecho daño con nuestra lengua, ¿o no es así? La misma Biblia dice: no te sientas mal, dice en Eclesiastés, cuando otros hablan mal de ti, porque tú también sabes que has hablado mal de otros, ¿o no es así?
Hablar de otros, hermanos, eso es lo más fácil. Encontrar las faltas de los demás es lo más fácil. Pero reconocer nuestros propios errores es difícil. Y cuando alguien nos critica y nos calumnia, hermano, nos duele. Pero qué fácil es hablar mal de los demás. Yo inclusive una vez busqué un ministro que yo hablé mal de él. Y yo llegué a su iglesia y decidí humillarme ante Dios y le dije: siervo, perdóname. Dije de ti esto y esto y esto injustamente. Lo siento, me arrepiento. Y mi esposa es testiga, yo fui con ella y le pedí perdón. El siervo muy humildemente me dijo: ¿sabes qué, siervo? Te perdono. Nos dimos un abrazo y quedamos en paz, y nos encontramos allá en la asociación de pastores. Porque uno a veces, hermano, con la lengua verdaderamente uno falla y peca. El lenguaje ha sido comparado con una flecha que se tira al aire. Una vez que se suelta la flecha, ya no se puede detener, y uno nunca sabe a dónde va a ir a parar. ¿O no es así? Un comentario y usted no sabe dónde va a ir a parar. Un chisme y usted no sabe dónde va a ir a llegar. Aristóteles dijo: las palabras que están dentro de ti, ellas son esclavas tuyas, pero las palabras que salen de tus labios, tú ya eres esclavo de esas palabras. Por eso, mis hermanitos, si en algo el pueblo de Dios se debe caracterizar, es por la prudencia en la forma de hablar, por el decoro en la forma de hablar, porque cada vez que habla edifica. Hay dos maneras como se puede conocer que un cristiano ha madurado. Primera forma, que tiene un corazón perdonador, perdona con facilidad cualquier ofensa. Esa es una característica del crecimiento espiritual. Y segunda característica, aprende a domar su lengua. Tiene dominio propio sobre sus palabras. Controla las palabras que está dentro de él y está midiendo lo que suelta o lo que no suelta. En eso se puede medir el crecimiento espiritual de una persona. No tanto porque ore, no tanto porque tenga dones, no tanto porque sea usado, sino porque tiene capacidad de perdón, y segundo, tiene sabiduría en la forma en que habla. Y en la palabra de Dios se nos dan algunos mandamientos en los cuales nos protegen de la lengua maligna. Vamos a leer Levítico 19:16. Levítico capítulo 19, versículo 16. Levítico 19:16. Dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida del prójimo. Digan: no debo andar chismeando en medio del pueblo. Es una prohibición desde el Antiguo Testamento y que tiene su aplicación en el Nuevo Testamento. ¿Qué es un chisme? Es una mentira que se dice para perjudicar a otra persona. ¿Qué es un chisme? Es una verdad que se dice también para dañar la honra de una persona. Eso es un chisme. Y recuerde que un chisme puede comenzar chiquito y puede terminar siendo muy grande. Les pongo un ejemplo. Mi pastor, hace 21 años en Aguadas, él venía del pueblo venía de Medellín. Y resulta de que llegando a Aguadas se bajó en un sitio como una especie de cafetería. Salió con otros amigos y él se tomó una gaseosa llamada Canada Dry. ¿Sí la recuerdan? Y el envase era el mismo envase de una cerveza que se llama Costeñita. Él se estaba tomando la gaseosa con los amigos y pasó una hermanita de la iglesia y miró por la ventana y vio al pastor que se estaba tomando la gaseosa, pero ella pensó que era una cerveza. De una se asustó y llegó al pueblo y comenzó a llamar a los hermanos y hermanas de la iglesia. Mira, vi al pastor que estaba tomando trago, se estaba emborrachando, estaba tomando trago con unos amigos, lo vi tomando cerveza. ¿Cuál fue la conclusión? Más o menos 5 o 6 personas se volvieron al mundo, le creyeron a él. Cuando se investigó y yo acompañé al pastor y nos dimos cuenta quién fue,
fuimos a hablar con la persona. Y la persona se sintió avergonzada y dijo: ay, pastor, es que a mí me pareció que era una cerveza, a mí me pareció. Y por ese pareció se tiró unas personas al mundo. Hermanos, hay que tener cuidado con la lengua. Primero hay que corroborar, primero hay que estar seguro de la situación. Y lo primero que hay que hacer es ir directamente a la persona que le compete el asunto. Ahorita lo vamos a hablar. Levítico 25, 17. Levítico capítulo 25, versículo 17. Levítico 25, 17. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a Jehová vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Lo repito: no engañe ninguno a su prójimo. ¿Y cuánto engaño se mueve a través de los labios? ¿Cuánto engaño de uno para con otro, de las ovejas con el pastor, entre hermanos, entre líderes, en la familia? Y en la Biblia uno encuentra esas prohibiciones muy claras para guardar al pueblo del Señor del pecado de la lengua maligna. Ustedes pueden ver otro caso, cuando algunos líderes de Moisés se levantaron en contra de él, murmurando y hablando cosas que no debían. Moisés los llamó para resolver con ellos, pero ellos no quisieron. ¿Cuál fue la consecuencia? Luego Dios los castigó, no solamente a ellos, sino que con la lengua habían contaminado su casa, su hogar. ¿Y qué pasó? Dice que la tierra se abrió y los tragó a todos, y descendieron vivos hasta el infierno. Debes tener cuidado con la lengua, porque la lengua no solamente contamina a la persona, sino que contamina a todos los que están alrededor. Amén. La palabra hebrea para chismoso tiene la misma raíz que la palabra que se usa para mercader. Quiere decir que una persona chismosa es un mercader de falsa información. Quiere decir que el trabajo o el negocio del chismoso es vender chismes. Es vender chismes. Ese es el trabajo del chismoso: vender. Y recuerden que hay solo uno que acusa a los hermanos, se llama Satanás. Pero me han contado que Satanás está desempleado porque otros le robaron el trabajo. Lo que él debía hacer, hay cristianos que lo están haciendo. Entonces el diablo quedó desocupado, no ha podido conseguir empleo. Hay que cuidarnos de ese pecado. Desde el punto de vista bíblico, está prohibido hablar mal de otra persona, aun si fuere cierto. Muchos han afirmado que el pecado del chisme inevitablemente, escuchen bien, inevitablemente lleva al pecado de derramamiento de sangre inocente. Digan, el chisme puede llevar al pecado de derramamiento de sangre inocente. Puedes apuntar esos dos capítulos: Segunda de Crónicas, capítulo 21 y capítulo 22. Segunda de Crónicas, capítulo 21 y capítulo 22. Ahí se nos habla de la historia del rey David, que está huyendo del rey Saúl, que le cargó envidia y lo quería matar y lo estaba persiguiendo. David salió huyendo solo y llegó a un lugar, a la tierra de Nob, donde había un sitio donde había más de 80 sacerdotes. David llegó donde Ahimelech, el sacerdote principal, y le pidió que le diera comida. Y el sacerdote le dio comida. Resulta que en ese lugar había un siervo del rey Saúl, del que quería matar a David. Y ese siervo se fue para donde Saúl y le dijo: ¿cómo te parece que los sacerdotes le dieron comida a David? Este hombre le dijo la verdad a Saúl, que los sacerdotes le dieron comida a David. ¿Y saben cuál fue la consecuencia? Que el rey Saúl fue a Nob y mató 80 sacerdotes. ¿Por un pecado de qué? Digan, de chisme y de calumnia.
Ese hombre, para agraciarse con el rey Saúl, fue y le dijo, y miren la consecuencia, 80 sacerdotes fueron degollados por el rey Saúl. Y hay chismes que causan la muerte, hay chismes que llevan a las personas a la destrucción, hay chismes que destruyen buenas amistades, hay chismes que destruyen una iglesia. Miren, hermano, a veces se habla mucho del adulterio, se habla mucho de la fornicación, de la idolatría, de la brujería, pero a veces no se habla del pecado de la lengua, que es igual a esos otros pecados. Hace como un mes les di el tema titulado 9 maldiciones que bloquean la bendición al pueblo del Señor. Y el primero con el que comencé fue el chisme y la calumnia. Es una maldición dentro del pueblo del Señor. Usted está bendito por la sangre de Cristo, pero usted puede frenar la bendición, tener un bloqueo para con Dios si usted, mi hermano, no cuida su forma de hablar, y la Biblia nos lo enseña en varios lugares. Hay que tener cuidado. Hay una hermana en Villa María que me contó el testimonio hace años. A ella se le dañó el matrimonio. ¿Por qué se le dañó el matrimonio? Porque una persona que le tenía bronca a ella fue y le dijo al esposo de ella: mira, yo vi a tu esposa con él y yo, y por eso abandonó a su mujer y a su hijo. Un chisme trajo la destrucción de su hogar, porque no era cierto. Puso la cizaña y la semilla, y luego la otra persona no aguantó y decidió terminar con una relación por un chisme y una calumnia. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Amén. Amén. Hay gente que dice: a mí no me gusta el chisme, pero me divierte. ¿Han escuchado eso? A mí no me gusta el chisme, pero me divierte mucho. Y ojo que en la televisión hay algunos programas que son escarnecedores. Especialmente creo que son los sábados por la tarde, los domingos por la tarde. Hay unos programas donde salen unos hombres, 3 personajes con una mujer, o son 4, bueno, y salen, hermano, a calumniar de todo el mundo, a sacarle los trapitos al sol a todo el mundo. La pregunta es: ¿a ellos les gustaría? Hay otra que la llaman la negra candela. ¿Y por qué la llaman la negra candela? Porque viven incendiando con la lengua, sacando a luz los pecados de otras personas, hermano. Lo contrario a lo que Dios hace. Dios perdona y olvida. Los echa en lo profundo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Y aquí están, hermano, sacando los pecados de todo el mundo, y eso no está bien. Amén. Hay que tener mucho cuidado. El que escucha es peor que el que habla. Por otro lado, la persona que escucha el chisme es peor que la persona que dice el chisme, porque ningún poder tendría el chisme si no hay alguien que le preste atención. ¿Sabe cuándo termina el chisme? Cuando una persona dice: no quiero que me hable nada, no me diga nada del hermanito. ¿Tiene algo contra él? Vaya y hable con él. Bueno, si usted me va a decir algo, ¿usted está dispuesto a sostenérmelo delante de la persona? Hace años, en un lugar de La Mancha, una hermanita se cargó conmigo, con mi esposa y con las sugieres, y vivía criticando y criticando, y no se le había hecho nada. Resulta de que un día una hermana, la hermanita se le acercó y dijo: ay, mire, es que el pastor, es que la pastora, es que los sugieres, es que los líderes. Y digo: espera un minutico, hermanita. ¡Pastor! Cuando llegué, digo: bueno, hermanita, ¿qué me estaba diciendo el pastor? Hermano, primera vez que veo un camaleón, un humano cambiando colores. Rojo suavecito, rojo más alto, rojo oscuro. Y comenzó: es que yo lo que quise decir, y ahí, vean, se acabó el chiste. Algunos tienen el demonio en la lengua, otros lo tienen en la oreja. Algunos no tienen orejas sino parabólicas, de murciélago. Tal vez no ven mucho, pero hermano,
se las pescan, se las pillan en el aire, están pendientes, van en el bus, sentado aquí al frente, y atrás hablan, ay, mataron a fulano de tal, usted mío paró las parabólicas. Y usted no contento, contenta, mira a ver quién está hablando, pero disimuladamente. Y si le da pena, entonces usted cuando va a salir, ya no sale por delante, sino por atrás. Entonces usted se levanta y mira. ¿O no? Chisme, ¿cierto? La de atrás dice, ay, el barro que me salió. Y usted ya quiere mirar el barro. Usted ya quiere ver el barro. Y usted no aguanta, usted de alguna forma mira, o sea, es el que mira el reloj, alguna cosa, pero porque muchos tienen el diablo en la boca, otros lo tienen en la oreja. Tengan cuidado, mis hermanos, con eso, con el chisme. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. El pecado de la lengua maligna afecta a tres personas. Primero, afecta a la persona que dice el chisme. Segundo, afecta a la persona que la escucha. Y tercero, afecta a la persona que se daña con el chisme. ¿O no es así? Según la Biblia, lo que una persona nos dice se considera un secreto. Y uno no lo puede divulgar a menos que la persona le autorice para compartirlo con un tercero. Si usted lo hace sin permiso, se convierte en un chisme. Se convierte en un, digan, chisme. Y es visto como traición a la persona que habló contigo. Como una traición contra la persona que te habló cosas del corazón. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es la razón por la cual cada vez que Dios habla con Moisés, Dios siempre le dice, Moisés, ve y dile al pueblo. Porque si Dios no le dice a Moisés, ve y dile, entonces era un secreto para Moisés y se debía quedar callado. Hay cosas que Dios te muestra que tú debes callar. Hay cosas que Dios te dice que no digas. Hay cosas que suceden en la vida, cosas que te cuentan, y lo mejor que uno puede tener en la vida es un espíritu fiel. ¿Qué es un espíritu fiel? Que usted aprenda a callar y a guardar las confesiones de las demás personas. Pero muchos dicen, confía en mí, que yo soy una tumba. Con Facebook, con Twitter, con celular, con microondas. Y divulgan las cosas. Hermano, hay que aprender a tener prudencia y a callar. La más grave forma de lengua maligna es, por supuesto, cuando hablamos negativamente de una persona, aun si lo que decimos es cierto. Desde el punto de vista de la palabra del Señor, el pecado de la lengua es considerado, escuchen bien, igual al asesinato, igual a la idolatría, igual a la hechicería. Es un pecado igual a ellos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la lengua. Y todos hemos pecado, ¿no? Pero hay que pedirle perdón al Señor y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a tener un dominio propio sobre la lengua. Es que es más, debido a la lengua, Dios prohíbe inclusive, gracias hermanito, Dios prohíbe inclusive sugerir algo malo de alguna persona, inclusive sugerir. Ay, usted como que es rarito. ¿Han escuchado eso? Ay, este como que es amanerado. Y comienzan a soltar, ay, vea, ese de allá, como, no sé, me da la impresión que es así ya. Ya que está diciendo con eso, que la persona es ¿qué? Simplemente por la impresión real. ¿O no? Ay, aquel, ay, es que tiene carita de raro, ay, esa carita, ay, miren. Y comenzamos a asegurar cosas que usted no sabe si son ciertas o no. Y así fueran ciertas, ¿a usted qué le importa? Mira que está a su lado, dígale, ¿a usted qué le importa? ¿O no? ¿Por qué
¿Por qué les da risa? Porque sí nos importa a veces, ¿cierto? Y estamos pendientes, investigando, indagando, escudriñando profundamente. Mire, el pecado de la lengua es tan terrible que inclusive hay que tener cuidado de hablar cosas buenas de una persona en presencia de sus enemigos. Porque si usted habla algo bueno de una persona en presencia de sus enemigos, los enemigos, su reacción normal, ¿cuál va a ser? Que van a tratar de sacar cualquier invento, cualquier cuento, o van a contar cualquier cosa que perjudique a esa persona, ¿o no es así? Y hay hermanitos que dicen, ay, yo sé que tal persona te tiene envidia. Y yo pasé y dije, ay, sí, como fulano de tal, mire tal cosa, como por hacerle un bien al hermanito. No se metan en eso. Tenga cuidado. Y yo lo dije para que se sintiera peor. Y el otro dice, muy bien que hiciste eso por mí. No haga eso. Porque eso es pecado de la lengua maligna. Aun cuando algo malo con respecto a alguien sea público, no debemos seguir esparciendo la noticia. Digan, no podemos seguir esparciendo la noticia. Por el peligro de que siempre la gente le está añadiendo leña al árbol caído. Entonces, el chisme puede comenzar así y puede terminar así. Puede ser algo sencillo y luego termina en algo grande. Yo una vez en Cartago Valle tenía un hermano en la iglesia, un hombre grande, grueso, de bigote, casado, y un día me pareció verlo en una moto con otra mujer y lo tenía así enganchado. Me pareció. Yo fui y dije algo, no, callado. Y dije, Señor, ¿me pareció o era él? Porque hermano, la réplica. Luego me encontraba al hermanito y era igual al que iba con la chica. Pero yo callado. Esperé un tiempo, hermano. Al tiempito me encontré con el doble de él, el doble. Un hombre, hermano, igualito, la misma estatura, el mismo peso, los mismos gordos, hermano, la misma cosa. Igualito. El mismo bigote. Yo dije, Dios mío, ¿qué tal que hubiera ido donde la esposa? Mire, ¿cómo le parece que vio a su esposo con otra que está? Uno tiene que tener mucho cuidado. Porque a veces se dice algo chiquito y puede terminar también en algo grande. Puede ser peor el daño. Y esto aplica a casos personales, correos electrónicos, llamadas telefónicas, cualquier información que usted reciba por medio de estos medios modernos. Si no tiene autorización del emisor para darlo a conocer a otros, debe guardarse en el más absoluto silencio. Pues darlo a conocer se incluye dentro del pecado de la lengua maligna, que es igual al derramamiento de sangre inocente. A veces llegan chismes o no, por el correo. Cuidado que papá. Lo mejor es que usted borre eso. Y dice, manda esta información a 20 más. Una cosa es que cuenten una historia, ¿cierto? Mire, sucedió una joven que iba por tal parte y salió un hombre así y así. Listo. Pero ya cuando es algo con nombre propio, público y divulgándolo, usted no vaya a tomar eso y no comience a publicarlo y a divulgarlo, porque está incurriendo en el pecado de la lengua maligna. Digan conmigo, la lengua maligna. Muy peligrosa. Hay tres casos especiales, escúcheme bien, hay tres casos especiales donde Dios te permite hablar cosas aunque sean malas de una persona. Hay tres casos especiales bíblicos. Primero, cuando una persona es llamada a testificar en una corte y se obliga a decir la verdad ante los jueces cuando éste le pregunta. Ustedes ven que especialmente en los países, en las potencias, cuando alguien se presenta ante un tribunal, le hacen colocar la mano sobre la Biblia y dicen las palabras, juro decir la verdad y solamente que la verdad. Lo están haciendo ante la palabra de Dios y ante Dios. Y si mienten, Dios no tendrá por inocente al culpable y al que da falso testimonio.
Entonces, la persona que la llama puede hacer dos cosas: decir la verdad, o segundo, puede callar por motivos de conciencia y asumir las consecuencias. Por ejemplo, si a mí como consejero me llaman a un estrado judicial para destapar el secreto de alguien que vino y me dijo algo, yo prefiero quedarme callado, no puedo hablar, porque fue en confesión. Amén. A un abogado lo llaman para que cuente el pecado que cometió a quien está defendiendo. Entonces tiene dos opciones: puede decir la verdad, o dos, puede callar por motivos de conciencia. Ese es el primer caso. Segundo caso, cuando se puede hablar mal de una persona. Cuando una persona que conoces está a punto de entrar en una relación con alguien que le causará grave daño. Escuchen bien. Cuando una persona que conoces está a punto de entrar a una relación con alguien que usted conoce y que le causará grave daño económico, emocional, a su integridad o a su familia o a su organización. Por ejemplo, si usted se entera que un amigo suyo se va a casar con alguien, con una mujer que tiene SIDA, y usted lo sabe, pero su amigo no lo sabe, ¿cuál es su responsabilidad? Decirle. Pero ¿cómo lo debe hacer? ¿Publicarlo? No. Debe llamar personalmente al amigo y decirle: mira, esto es lo que pasa, te paso esta información solo aquí para que sepas. Tú decides lo que vas a hacer. Listo. Ahí no se considera un pecado de la lengua maligna. Pero si usted lo divulga con otras personas, ahí sí, hermano, se convierte en un pecado de lengua maligna. Y tercero, cuando alguien abiertamente enseña falsa doctrina. Cuando alguien abiertamente enseña falsa doctrina, lo primero que hay que hacer es corroborar. Si a mí viene un pastor, o me doy cuenta que un pastor está enseñando, hermano, escúchenme bien, enseña que la salvación no es por fe sino por obras, yo debo primero corroborar. Y si me doy cuenta que es cierto y tengo la posibilidad de hablar con ese siervo, debo ir. Y si él no corrige, entonces yo, delante de Dios, debo proteger al pueblo y debo exponer esa falsa doctrina. Si alguien viene y me dice que Jesucristo no es Dios, que tal pastor está enseñando eso, yo debo corroborarlo. Y si es cierto, yo debo proteger la iglesia de Dios. Doctrinalmente, usted puede corregir el error y el engaño. Usted encontrará a Pablo, a Pedro, a Judas exponiendo a los vendedores del evangelio. Yo creo en milagros, sanidades, liberación, y continuamente vemos el poder de Dios cómo se mueve. Pero escúchenme bien, pero lo que no creo es que tengan que cobrar por los milagros y sanidades, porque eso es un don dado por gracia al hombre para que el hombre lo dé gratuitamente. Entonces, cuando alguien dice que usted tiene que pactar o dar plata, un billete por una sanidad o por una liberación o para que el hijo se convierta, hermano, eso es una herejía y yo tengo que exponerlo. Amén. Amén. Porque Dios lo que hizo, lo hizo gratuitamente. Amén. Y la doctrina dice: lo que recibiste por gracia, lo vas a dar gratuitamente también por gracia. Amén. Amén. Entonces la falsa doctrina se puede corregir. O cuando usted tiene que guardar a alguien, de alguien, si usted se da cuenta que alguien ha estafado a personas con dinero y usted sabe que esa persona va a hacer un trato con otra persona que es amigo suyo, su responsabilidad es ir donde su amigo y decirle: mire, no hagas un negocio con esa persona porque te va a tumbar, porque ya ha tumbado a 4 más. Ese es tu deber y es tu responsabilidad. Si no lo haces, se te convierte, hermano, en un pecado a ti, porque luego le hacen un daño y usted no lo había advertido. Usted es una atalaya. Si usted le habla a la gente de lo malo y persisten en su pecado y mueren por eso, tranquilo, tú cumpliste con Dios. Amén. Amén. Pero si tú no le hablas y la persona muere, su sangre, el Señor la va a demandar de ti. ¿Y sabe qué es demandar de ti? Que no será salvo, porque causaste el perjuicio de otras personas. Por eso debes tener cuidado. Cuando tengas que corregir con la verdad, lo vas a hacer en amor.
Cuando tengas que confrontar cualquier situación con las personas indicadas, lo vas a hacer en amor. Amén. Amén. Mateo 18, del 15 al 17. Ya voy a terminar. Mateo capítulo 18, del 15 al 17, dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cómo se debe corregir al hermano, al prójimo? Primero, a solas. Siempre hay que agotar ese medio. Llame a la persona y dígale: mira, este es el caso, esta es la situación, mira, este es tu pecado, te voy a corregir de eso, te quiero ayudar, mira. Si la persona no escucha, llama a quién, a 2 o 3 testigos para que estén contigo, pero nunca es para dañarlo, sino para ganarlo, para resolver el problema, para que se aparte del pecado. Y con los testigos vas a hablar: mira, sí, pero es que esto y esto. Si ya no quiere, después de un tiempo, ya luego eso se hace con la iglesia. Pero la Biblia dice que si usted corrige a su hermano a solas y él se arrepiente, lo has ganado. Digan, lo has ganado. Lo que necesitamos hacer es ganarle, no perderle. Por eso hay que hacerlo con buena actitud. Y Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o pecado o en algún engaño, vosotros que sois espirituales, ¿los que son qué? Espirituales. Desafortunadamente, la mayoría de veces cuando alguien ve a otro en una falta, no lo ven los espirituales, sino los carnales. Entonces utilizan la falta para destruir a la persona. Y dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que se restaure la persona con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo va a llegar usted? Con soberbia, con altivez, mirando feo a la persona, hablándole duro y golpeado, humillándolo. ¿O cómo va a llegar? Con mansedumbre. Hermanito, hermanita, mira, esta es la situación. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando usted no lo hace con una buena actitud, con juicio, con orgullo, cuando estás por encima de la persona y te crees más y lo maltratas, cuando lo vas a corregir, no es raro que tú luego pases por la misma situación. Espíritu de mansedumbre es: mi hermanito, mi hermanita, mira, yo también tengo mis problemas, yo también he tenido mis luchas, yo también le he fallado a Dios. Y por eso quiero hablarte en el amor del Señor, porque no quiero que te pierdas, no quiero que te apartes, quiero que soluciones esta situación en tu vida, porque es tu alma, es tu alma. Así se debe hacer. Amén. Ahora, voy a dar las siguientes recomendaciones que la Biblia da en cuanto a la lengua. Algunas cosas que están prohibidas en la Biblia en cuanto a la lengua. Primero, burlarse de otras personas usando apodos burlones, aun cuando la persona misma se haya acostumbrado a las mismas. Repito, burlarse de otras personas usando apodos burlones. Venga, Brazoyuca. Cristiano, venga. Chucky. ¿O no pasa? Y hay gente que usa apodos para burlarse de la otra persona, ¿no? Venga, 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 usted está hinchado, venga. Ahí viene el hinchado. ¿Y hacen eso para qué? Para ahí viene Esqueleto, venga. Entonces usan un apodo de acuerdo a la forma física de la persona. Y ellos no se dan cuenta que eso causa daño. Aunque la persona esté acostumbrada, le causa dolor en su corazón. Diferente es el apodo de cariño del hombre con la esposa. Mi peluchito, bueno, es diferente, ¿cierto? Mi niña, ¿cierto? Es diferente. Pero hermanito, no sé usar apodos para burlarse de otra persona o hacerla quedar mal
o burlarse de ella. Eso está prohibido por la palabra del Señor. Yo recuerdo que mi mejor amigo un día casi me pega un puño, porque se estaba burlando de mí y de mis defectos, y yo me sabía el apodo de él. Y el apodo de él era Trompeguayo. Ya se imaginan por qué. Trompeguayo. Entonces, se burló, me achicopaló y luego yo le dije, Trompeguayo. ¡Ay! Se me cambió el rostro. ¿Qué querés? Trompeguayo. ¿Qué? Y me iba a pegar. No, Trompeguayo, no me pegue. Casi me pega. Y yo le dije, es muy bueno burlarse de los demás. Pero que se burlen de ustedes si no les gusta. Trompeguayo, no lo olviden. Él murió hace muchos años. Segundo, no preguntar a una persona que no tiene el conocimiento de un tema. No preguntar a una persona que no tiene el conocimiento de un tema. Un asunto que requiere dominio de dicho tema. Un asunto que requiere dominio de dicho tema. Pues revelaría la falta de información o conocimiento de esa persona y la pondría en una situación de vergüenza. Entonces, si usted sabe que una persona no tiene conocimiento en un tema, ¿para qué le pregunta? Para avergonzarlo, para que quede mal. Yo a veces hablo con gente que no cree en Dios o gente así. Entonces ellos me hacen preguntas de temas que ellos creen que yo no conozco. Que la evolución, que el mico, que por ahí había un familiar que decía, no, es que nosotros descendemos de un renacuajo, un charco ahí, y todo, y luego vino una célula, se unió con la otra y se formó un charco, perdón, un renacuajo, y evolucionó. Él pensó que yo no sabía, y en verdad yo no sabía. Pero hay un video que yo ya me había visto, se llama Documental Cristiano, Evolución versus Creación, 29 minutos. Hermano, donde avergüenza a los profesores universitarios, los van a entrevistar y los avergüenzan con la teoría de la evolución y les demuestran que eso no existe y los corchan. Hermano, lo dejan en vergüenza. Le dije al familiar, venga, veámonos este videito. ¿Me das media horita? Bueno, hermano, se lo vio y desapareció el renacuajo. Nunca más volvió a decir que descendemos del mono, que descendemos de un renacuajo, de una agua por allá. No. Se dio cuenta que descendemos del Dios mismo. O aquí hay algún descendiente del mono. Levante la cola. Algunos se parecen un poquito, pero no. Mis hermanitos, entonces hay gente que a usted como cristiano va a tratar de corchar. Y usted como cristiano no debe hacerle preguntas a personas en áreas que usted sabe que ellos no conocen. Antes necesitan que se les enseñe. Tercero, no debes enviar o referir a alguien a otra persona para que le ayude cuando sabes que esta otra persona no le puede ayudar. No debes enviar o referir a alguien a otra persona para que le ayude cuando sabes que esa persona no le puede ayudar. Por ejemplo, ¿cómo usted va a mandar a un hermano que tiene problemas financieros a otro hermanito que no sabe nada de finanzas? ¿Cómo va a enviar usted a una persona que tiene problemas matrimoniales con otro que ya se va a divorciar? Es ilógico, ¿cierto? Usted debe enviar a la persona indicada para que le pueda ayudar. Cuarto, no debes decir nada a una persona, no debes decir nada a una persona que no tiene en sí misma la capacidad de arreglar o resolver el problema en cuestión. Repito, no debes decir nada a una persona que no tiene en sí misma la capacidad de arreglar o resolver el asunto en cuestión. Por ejemplo, usted se dio cuenta que a tal muchacho lo pillaron masturbándose. Y usted va y le cuenta a un amigo, ay, ¿cómo le parece que a fulanito de tal lo encontraron así? Qué pesar. ¿A él qué le importa?
¿Él le puede ayudar a él? No. Entonces, ¿para qué le está contando? Otra cosa es que usted vaya donde un consejero y le diga, mira, me enteré de esto, qué bueno que usted pueda ayudarme a tal persona. Así no le especifique, pero lo pillaron como en algo muy fuerte, entonces qué bueno que lo puedas ayudar. Es diferente, ¿cierto? Es diferente. Porque para eso están los consejeros y pastores de una iglesia, para ayudar a la iglesia en cualquier situación. Amén. Amén. Quinto, no está permitido engañar a una persona con respecto a un producto. No está permitido engañar a una persona con respecto a un producto. Vendedores, ojo, este pantalón es Bossi, de marca original, y mentiras que no. Esta lámpara la trajeron de Japón, y mentiras que es de la China. ¿Eso cómo se llama? Es que esta es la loción original, y mentiras. Eso es engaño. Amén. Sexto, no está permitido vender algo dañado aún por debajo de su valor, sin explicar al comprador el daño que el producto tiene. ¿Cuántos tienen una casa con una humedad terrible? La alcantarilla está dañada y le hacen un arreglo por encima y la venden. Y luego la persona que compró el mes le tocó los gastos de esos arreglos porque no sabía. Si usted es honesto y es de Dios, y usted vende una casa y tiene una humedad, usted le hace idea, esta casa en esta pared tiene esta humedad. Si me la quiere comprar así, está bien. Listo. ¿Cuántos venden un carro que ya tienen un problema grave? Porque saben que ya les va a tocar un cambio que les vale 2 o 3 millones y no se lo dicen al otro. Simplemente lo venden, adquieren ganancia y no se dan cuenta que eso no es bendecido por Dios. ¿Amén? Amén. Una moto o cualquier cosa, si tiene un daño, explícale a la persona y la persona verá si te la compra o no. Yo una vez presté una moto y me la chocaron. Cuando la fui a vender quedó con un problemita y al que sale día, es que tiene como un problemita. Yo decía, tiene un problemita y ese es un choquecito, quedó con la dirección así. Usted era si me la compra. No, bueno, se la compra así, listo. Ya, el problema ya es de él, pero yo le dije, ya voy a terminar. Punto 7. No está permitido adular a una persona cuando tu corazón no está con ella. No está permitido adular a una persona cuando tu corazón no está con ella. Hay personas que alaban a los demás para que le hagan un préstamo, alaba a los demás para sacar una plata, alaba a los demás para luego pedir un favor. Otra cosa es cuando lo hacen de corazón. Pastor, lo bendigo, usted es una bendición para mi vida. Y lo decir de corazón es una bendición. Amén. Amén, amén. Pero a veces se adula a personas para sacar un provecho. 8. No está permitido compartir un secreto con terceros. No está permitido compartir un secreto con terceros. 9. No está permitido hablar con otros lo que hablaste con un primero, excepto que el primero te dé permiso, lo autorice. Con mi esposita, yo le he dicho a ella, si a ti te dicen algo en consejería, eso queda contigo. Y si a mí me dicen algo en consejería, eso queda conmigo, ni ella se da cuenta. Mire, pastor, solamente es para listo. Eso queda conmigo nomás, ni mi esposo. Y viceversa, porque tenemos que ser así. Y 10, termino con este. Está prohibido hablar cosas malas contra el Creador nuestro Dios, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y hay gente que le grita a Dios, que insulta a Dios, que maldice a Dios, que critica a Dios, que se sienten jueces de Dios. Tenga cuidado con eso. Si alguna vez lo hizo en su pasado por ignorancia y ya se arrepintió, nunca más lo vaya a volver a hacer. Amén. Si usted sabe algo malo de una iglesia y no la puede recomendar, ¿qué debe decir usted? Lo que usted debe decir de esa iglesia es lo siguiente, sencillo: no la recomiendo por problemas doctrinales, ya. Amén. Es sencillo. ¿Aprendimos algo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar sobre nuestros